Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Ya nos vamos con la lección número 16. En el libro de texto vamos por la parte que dice principios especiales de los obradores de milagros. Vamos con la lectura y un poco de comprensión, recordando siempre que la comprensión que yo hago es basada en mi percepción y en lo que yo comprendo. Esto no quiere decir que es una realidad absoluta. De repente, leyendo el capítulo, partes de esa sección en voz alta, te viene a ti información o te llega alguna otra comprensión diferente a la que yo hago. Y está perfecto. Y está perfecto. De eso se trata, ¿verdad? Una vez terminemos la lectura, nos vamos con el ejercicio de la lección número 16. Y dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Y es porque los milagros ocurren en esta parte física donde nosotros sí percibimos en una forma lineal, y entonces aquí sí tenemos una manera de percibir el tiempo y el espacio muy diferente a como realmente es en el plano espiritual. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamentalmente entre percepciones de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Es importante entender que la mentalidad recta siempre busca, ve la sanación, ve esos milagros de forma natural y comprende que simplemente ocurren en un proceso que va en acorde o en alineación con el plano espiritual. En ocasiones nosotros cuando vamos a practicar alguna forma de sanación o deseamos que un milagro se dé, lo hacemos desde nuestra mente que siempre tiene un patrón errado de pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros, basado en el miedo, nosotros percibimos alguna experiencia que alguna otra persona esté atravesando como algo que no debió ser, como un error. Y para el espíritu los errores no existen, ¿verdad? De eso hemos hablado muchas veces. Son esos niveles de conciencia donde en el plano espiritual ese proceso, esa enfermedad, esa situación, esa persona que está impactando tu vida de una u otra manera, tiene un orden, tiene un porqué, tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieres obrar milagros, tú tienes que ir desde esa perspectiva espiritual entendiendo que esa situación, esa vivencia, tiene un propósito y que la sanación va a darse en base a lo que necesita ese ser experimental. Para que no lleves expectativas más allá de lo que es posible, ¿verdad? Eh, Dice, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Qué interesante esto. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se prestan a ser proyectados. Y esto quiere decir, según lo que yo comprendo, es que la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales, ¿verdad? El que tú lleves una mentalidad recta, y yo he hablado de esto, en ocasiones nosotros cuando pretendemos ayudar a alguien, lo vemos como una persona que es más débil que nosotros, que está atravesando un problema y pobrecito y nos sentimos en una situación de más ventaja. Y en realidad no. La vida de esa persona es perfecta para su propósito, tiene un orden, ha hecho uso de su libre albedrío y es un ser que viene con demasiado bagaje espiritual, demasiadas otras vidas que ha recorrido y en base a eso,
en base a todas esas semillas que ha sembrado, todos esos pensamientos y acciones que ha hecho no solo a nivel consciente en este fragmento de vida, sino en vidas anteriores, esa realidad que está viviendo es lo que ha ido creando, es su creación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con una mentalidad errada, viendo a la persona a la que estamos tratando de asistir como una persona que está en una desventaja, eso lo que hace es que no puede producir unos resultados porque tú estás poniendo unas expectativas en base al miedo, en base a una mentalidad que tiene un error, porque las cosas no son así. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. Cuando tú comprendes que en muchas ocasiones lo que está reflejando ese cuerpo en una enfermedad o lo que está experimentando esa persona a través de una vivencia tiene que ver con niveles de existencia, que probablemente ha sido en otro nivel en el que se ha creado esa situación, el espíritu ha escogido ese cuerpo como un medio para hacer esa expiación, hasta que tú no sanes esa percepción errónea en tu mente, no vas a poder dar lugar a la sanación, ¿ok? Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección. Qué importante esto. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Y sí, definitivamente así es. Cuando tú dices, voy a perdonar a tal persona porque yo no me voy a quedar esa carga encima, pero esta persona hizo tal cosa, o la famosa frase que repetimos tan seguidamente como yo perdono pero no olvido. Desde esa perspectiva, eso es un gesto vacío. En realidad tú no estás perdonando y no lleva a la corrección. Se nos hace bien difícil comprender que esa persona simplemente es un espejo que está proyectando algo que nosotros necesitamos sanar. Puede ser que haya habido un compromiso kármico, un conflicto anteriormente generado y en este momento tú estás experimentando otra parte de la verdad donde tú estás en la otra posición y te sientes víctima, pero tal vez tú estuviste en la otra posición anteriormente. Entonces el perdón es un acto de amor y de compasión donde nosotros aceptamos la responsabilidad de estar viviendo y atravesando esa experiencia y dejamos ir y soltamos a esa persona sin quedarnos con una renuencia por dentro. Porque si tú te quedas con una renuencia, tú estás juzgando y estás yéndote al papel de víctima, donde eso no debió ocurrir, donde tú no debiste atravesar esa experiencia y ahí estás viviendo con una mentalidad errada. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece la corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Esa frase es muy famosa. Fíjate el corazón de Jesús y la maestría interna que tiene cuando Él dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Él no se quedó con coraje con ellos. Mira lo que me están haciendo, ustedes son unos injustos. No, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Con ese desapego, con esa comprensión espiritual, esto es una petición a Dios para que sane sus mentes, que son las que lo están llevando a entrar en acciones que no son adecuadas y equilibradas basadas en amor. En ella no hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. ¿Ok? El precepto ser de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía. Es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Qué importante es eso. Por eso él dice esta parte de hacer esto en memoria mía. Es recordar ese acto, esos actos que Jesús tuvo
esas obras de milagros, todas esas enseñanzas que Él nos dejó y el que nos exhorta a que sigamos esa vía, ese camino de reconciliación y de amor, porque Jesús vino a instaurar un nuevo orden espiritual en el planeta. Dice, el tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. Y fíjense que es que Jesús es la segunda parte de la Trinidad, que es el Hijo, y el Hijo representa al ser encarnado. Entonces dice, el tiempo está bajo mi control. Él controla el tiempo porque Él es representa la parte encarnada de Dios Padre Madre, ¿verdad? En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros, ¿verdad? Esa relación de que tus vivencias están impactadas por otro y tú impactas la vida de otro, por lo tanto hay una realidad que es compartida. En la eternidad coexistimos con Dios. Aquí nosotros nos reconocemos, en el tiempo nos reconocemos unos con otros y conectando con esa divinidad del ser es que nosotros comenzamos a tener unas experiencias de vida que nos van moviendo en ese crecimiento espiritual. Pero en la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decirle y por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y eso es la conexión con ese ser espiritual que es el que pone todas tus experiencias, recordando que tu espíritu te asigna ciertas experiencias para tu poder sanar todos aquellos patrones mentales que están basados en el miedo, que son los que están creando el conflicto con otros y contigo y con otros, ¿verdad? Cuando tú estás atravesando una experiencia que es un poco desgastante, en lugar de pensar que eres una persona no merecedora de esa experiencia y ponerte en ese papel de víctima, si tú te permites conectarte con tu espíritu y decir, estoy aquí, esto que estoy atravesando tiene un propósito. No, tal vez no recuerde qué es lo que ocurrió antes, pero yo sé que esto tiene un propósito. No tengo que preocuparme de nada más que atravesar esta experiencia con el amor y el reconocimiento, esa integración de que esto está en orden. ¿Ok? Vamos ahora entonces con la lectura de la lección 16. Y nos dice, no tengo pensamientos neutros. 1. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen ningún efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles, son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza. Aquellos que son falsos fabrican a la suya. 2. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos futiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo el mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión, o bien extiende la verdad, o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca futiles, este es el 3, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes acarrea paz o guerra, amor o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales e inmerecedores, de que uno se ocupe de ellos, que es esencial, que los reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. 4.
Al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente, con los ojos cerrados durante un minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no por hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le asigne, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. 5. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo: este pensamiento acerca de blanco no es un pensamiento neutro. Este pensamiento acerca del libro que estoy leyendo no es un pensamiento neutro. Puse un ejemplo, ¿no? Como de costumbre, usa la idea de hoy cada vez que notes que algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin la siguiente variación de la idea: este pensamiento acerca del libro que estoy leyendo, ese es el ejemplo, no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomiendan 4 o 5 sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, 3 serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Con eso terminamos la lección 16. Le agradecemos mucho la compañía durante este recorrido y esta aventura hermosa de un curso de milagros. Nos vemos prontito con la lección 17.